damos un fuerte aplauso para honrar su vida al apóstol Norberto Carlini. Bienvenido a Casilda. Aleluya. Muy buenas tardes a todos, que Dios los bendiga. Y después díganme el nombre que le paso el cheque con la promoción que me hizo. Son muy generosos ustedes. No le crean tanto a los predicadores. Hermanos, es un verdadero honor estar aquí en Casilda después de tanto tiempo que conozco al siervo de Dios de esta casa y que me ha invitado en tantas oportunidades, pero siempre traté de gambetear para no venir, porque cada vez me cuesta más salir. Pero siempre es una honra cada vez que venimos a una casa y especialmente a un lugar donde nunca he estado. Me hizo recordar que hace como 20 años atrás vine en una conmemoración de la ciudad, del festejo. Yo ni me acordaba ya de eso, pero qué lindo poder ver a la familia de Dios aquí en la ciudad. Y como bien decía nuestro hermano que me precedía, ustedes son verdaderos agentes de cambio acá en esta ciudad, porque la historia de esta ciudad está marcada por todo lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para la gloria de Dios. Así que los bendigo con todo mi corazón y me siento muy honrado de poder estar con ustedes aquí. Yo hace apenas 2 meses que volví a contraer matrimonio con mi esposa que está aquí adelante, Karina, después de haber estado 4 años. Casi me estaba entusiasmando la soltería de nuevo, después de haber enviudado, pero no, el burro viejo no agarra trote y tuve que volver al ritmo otra vez, que alguien me somete y me sujete un poco, porque la vida se nos desordena y estoy muy feliz de que Dios me haya dado la esposa que me dio, una hermana que hace más de 15 años está en la iglesia y yo no la conocía. Ella había enviudado también, con sus 4 hijos y sus nietos. Dios de una manera maravillosa nos unió y fue bravo, ¿vio? Que se case el pastor con toda una familia hecha, ella con su familia. Nos tocó remar en el dulce de leche y en el barro, y como suelo decir, a veces remaba con un remo solo porque daba vuelta en el mismo lugar y no salíamos. Pero qué bendición cuando las cosas son de Dios. Las cosas fueron de Dios tan grande, tan hermosa, que hoy estamos disfrutando de un tiempo de alegría, de felicidad, no solo nosotros, sino junto a nuestra familia, tanto la familia de ella como la familia nuestra. Y yo creo que esta unión tiene mucho más, que Dios en su misericordia dijo, te voy a consolar con una mujer, o le dijo a la mujer, te voy a poner un hombre al lado para que te acompañe. Yo creo que Dios tiene un plan y un propósito muy grande para esta nueva etapa que nos toca vivir juntos, porque ella es una mujer con tantos dones que nunca lo había manifestado en su plenitud en la congregación, pero ahora al casarse conmigo tiene una plataforma distinta, ahora va a ser mucho más conocida y ya nomás a partir de la semana que viene empieza a salir afuera de Rosario a ministrar con un equipo de mujeres. No le estoy haciendo propaganda a ella, bueno, va a venir, pero contamos cómo son las cosas de Dios que la hace de tal manera, de una manera maravillosa. Para los que no me conocen, soy de la ciudad de Rosario, soy un padre de 4 hijos, 12 nietos, ahora otra familia más que se ha acoplado con nosotros, una bendición. 50 años de pastorado acabo de cumplir y bueno, creo que tengo que seguir aprendiendo todavía, pero con 50 años he vivido tantas experiencias maravillosas con el Señor que no me alcanzarían para contar día y noche la bondad y la gracia de Dios sobre nuestra vida. Cuando yo pensaba que estaban mis días ya contados después del accidente que tuve tan grave, yo creí que ya
venía una etapa nueva para mí en la gloria y el Señor me dejó, me llevó a mis compañeros que venían conmigo en el auto y a mí me dejó y se cumplió la palabra que Dios me había hablado 4 meses antes en Israel, cuando Dios me dijo, hombres con propósito no pueden morir hasta que no se cumpla lo que yo he determinado. Y por esa palabra que el profeta Israel habló sobre mí allá en Jerusalén, yo entendí que Dios tenía un plan todavía para terminar conmigo, del cual yo no podía morir, aunque era la persona más grave, estaba en las peores condiciones, murieron los dos y yo quedé. Y dije, Señor, bueno, aquí estoy para servirte con toda la fuerza de mi alma y de mi corazón. Y es un enorme privilegio para mí. Estoy en una etapa nueva, hermanos, donde ya no me alegran las cosas que me alegraban al principio, ya no tengo los sueños que tenía en mi juventud. Ahora miro la obra de Dios de otra perspectiva y después de haber caminado tantos años en la obra de Dios y haber pasado de todo tipo de cosas y haber conocido todo tipo de gente, hoy he tenido una carga muy grande por los pastores. Por eso me invitan mucho de aquí hasta fines de julio. Tengo casi todos los fines de semana ocupados en encuentros pastorales, en congresos pastorales y claro, no solo con 50 años tengo algo para compartir, sino el hecho de toda la experiencia vivida con el Señor. Hay cosas muy lindas que han sucedido que pueden ser los testimonios de bendición para muchos hermanos. Y para decirles que Dios es fiel. Cuando parece que estamos caídos en la zanja, siempre viene una mano milagrosa de Dios para levantarnos y sacarnos adelante. Muy bien. Bueno, mis amados, los abrazo a todos en el nombre de Jesús y al apóstol de esta casa, su esposa, que los conozco tantos años, que Dios lo bendiga. Quiero que vengan conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Le estaba diciendo recién al siervo de Dios que cuando se hablan de talleres, yo veo que vengo sin herramienta. Soy un antiguo, todavía uso Biblia. Así que me va a tener que soportar como soy. Tampoco soy de tiro largo. No soy de hablar hora y media para que cuando termino de predicar no se acordaran lo que dije al principio. Yo quiero que se lleven un contenido de una verdad y una palabra que Dios puso en mi corazón. Pero hablando sobre el tema de transformación, esta palabra realmente trajo una convicción de transformación a mi vida en cuanto a la perspectiva que Dios mira las cosas. Estamos mirando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, y aquí hay una hermosa historia de la cual yo quiero compartir con ustedes. Hola, querido pastor. Sabe que es difícil predicar cuando uno está lleno de predicadores adelante. Una vez dijo un cura, no hay cosa peor que un cura se confiese a otro cura. Entonces, acá estoy como... Pero estoy para compartir esto que tengo en mi corazón con ustedes. Dice el capítulo 10 del libro de los Hechos que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios estaba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Me detengo un minuto aquí para introducir la palabra. Yo le aseguro que cuando leí estos versículos en este capítulo que el Señor me presentó, sentí en un momento que mi teología se me caía en el tarro de basura.
Todo lo que yo había aprendido en el instituto bíblico se me había ido por la rama y es como que quedé desconcertado porque no entendía la dimensión del propósito del programa de Dios en lo que tiene que ver con lo espiritual. A mí me habían enseñado que todo lo que estaba fuera del reino era malo. Ahí estaba el pecado, la basura, la inmundicia, los que se van al infierno, como decía Gigi Ávila, los hijos del diablo. Ahí estaban todos por allá. Pero que dentro de la iglesia estaba lo bueno, lo mejor, lo puro, lo santo, y era donde Dios estaba preparando a su pueblo para llevarlo a la gloria. Al leer estos versículos se me confronta una crisis muy grande, porque encuentro un hombre aquí que no era ni judío ni cristiano, era un pagano, con unas características muy particulares que yo no le había encontrado, por lo menos dentro de nuestra iglesia. Dice que este hombre, que era un pagano, reitero, no era ni judío ni tampoco cristiano, era un hombre piadoso y temeroso de Dios, dice el verso 2. No solamente él, con toda su casa. Cuando hablamos de la casa no estamos hablando de su mujer y sus hijos, estamos hablando que un centurión, que era un capitán de 100 soldados, la casa era toda la compañía que él tenía. Un hombre que había afectado al ámbito que lo rodeaba y a la cual él estaba de alguna manera liderando, había enseñado de ser piadoso y temeroso de Dios a toda su casa. Y dice el verso 2, la segunda parte, que también hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Un pagano que oraba a Dios siempre, que daba limosna y ofrenda y que estaba impartiendo enseñanza a toda su casa de influencia a lo que era el temor de Dios. Claro, yo al leer esto me quedé choqueado, pues digo, ¿dónde están los buenos? Están afuera entonces. Si yo adentro de la iglesia no tenía, ojalá hubiera tenido un Cornelio de esto. Con los que tenía adentro estaba renegando siempre. Para que oren, para que ofrenden, para que tengan temor de Dios. Y este que era un pagano lo tenía. Pero más me sorprende cuando al seguir leyendo veo que un ángel se le aparece y le habla y lo llama por nombre, Cornelio. Y dice que él fijamente lo mira y le dice que es Señor. Y le dice el ángel, tus oraciones y tus limosnas han subido para tu memoria y tu recuerdo delante de Dios. En otras palabras le dijo, Dios me manda a decirte, muchacho, que estás haciendo bien lo que haces, que estás enseñando el temor de Dios, que estás ofrendando, que estás haciendo oraciones. Te manda de parte del cielo el Padre unas felicitaciones. Y le golpeó la espalda. Y yo dije, Señor, ¿y yo en qué equipo estoy jugando? A mí nunca me mandaste un angelito para decirme por lo menos que me exhorte y me diga, mira, estás equivocado, enderezar tus caminos. No, pero mandás a un pagano a felicitarlo, a honrarlo por sus oraciones, por sus ofrendas, y que vos estás contento. Cuando todo lo que yo aprendí era totalmente distinto. Pero claro, la problemática que yo tenía era la que tenía, como lo vamos a ver ahora, el problema de los apóstoles, especialmente el caso de Pedro, por las raíces que traían ellos y que traíamos nosotros. Uno diría, bueno, si yo oro al Señor, si yo doy ofrenda, si yo enseño el temor de Dios, Dios me aplaude, me manda un ángel, estoy todo listo, estoy salvo. No, no es así. El Señor separa los tantos y le dice, lo que estás haciendo está bien. Tus actitudes, tus oraciones, tus limosnas, tus ofrendas están llegando a la presencia del Padre, lo cual Él se regocija y te felicita. Pero, le dice en el verso 4, el versículo 5, perdón, es necesario que te tenga que decir lo que te falta para estar completo. Pero dice Dios, ahí no entro yo, le dijo el ángel. No me es permitido hablarte, ni Dios te lo puede hablar. Pero Dios me dijo que vayas, en Jope hay un hombre, la casa de Simón,
que tiene sobrenombre Pedro, él está posando allí en la casa de cierto Simón el curtidor, verso 6, que tiene la casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Subrayo este punto. Dios honró la actitud de él, su buena conducta, su fe, sus oraciones, sus limosnas, la enseñanza del temor de Dios, pero para que ahora estés completo y para que ahora estés bien en el centro de mi voluntad, hay algo que tienes que conocer. No te lo puedo decir yo, dijo el ángel, ni Dios, te lo va a decir esa persona que está viviendo en la casa de Simón el curtidor, que era nada más y nada menos que Pedro. ¿Qué faltaba? ¿Qué faltaba? Es aquí donde nosotros vamos descubriendo el valor y la importancia de lo que representa el Señor Jesucristo para nuestras vidas. Hasta aquí era nada más que buenas actitudes religiosas, buenas obras, buenas acciones, un temor de Dios reverente. Todo esto es bueno y a Dios le agrada. Mucho más que anden afuera la gente haciendo líos y destrucciones en la vida. Dios honra, pero la persona no está completo hasta que no recibe todo el paquete de la cual el Señor tiene para darle. Así que él contento dijo, bueno, vamos para allá. Y manda una delegación a buscarlo a Pedro para que él le diga lo que era necesario que haga. Así que el verso 7 dice, oído el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo lo que había sucedido. Pero al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea, a la terraza, para orar cerca de la hora sexta. Tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Ahora quiero que vayan mirando todo esto. Él no sabía nada que venían de camino los hombres a hablar con él, que Dios lo había mandado. Él solo tenía hambre y le dijo a la dueña de casa, prepárame algo de comer mientras yo voy a la terraza a orar un minuto. Cuando sube a la terraza, mientras esperaba que venga la comida, no sabía que la gente venía en camino, dice que le vino un éxtasis, o sea que tuvo una visión. ¿Y cuál era la visión? Ustedes la conocen. La visión era que él vio venir del cielo, caer del cielo un gran lienzo de 4 puntas que bajaba a la tierra, y dentro de este lienzo, verso 12, había todas clases de cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y vino una voz y le dijo a Pedro, levántate, toma, mata y come. Entonces Pedro le dijo, Señor, no porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Esto lo hizo por 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Dicen los versículos siguientes, no hace falta que lo lea, que él queda choqueado con esta visión, no entendía nada. Que del cielo veían animales inmundos que la ley lo prohibía comer, y la orden de Dios era mata y come. Por eso que él reacciona y dice, yo jamás entró en mi boca una comida inmunda. ¿Cómo me están mandando que mate y come? Quiero decirle que el Señor no le estaba enseñando una nueva dieta para comer. Le estaba enseñando o dando un mensaje espiritual que él todavía no entendía. La revelación no había venido, los ojos espirituales no habían sido abiertos. Él solo estaba viendo la visión, la muestra que el Señor le estaba dando para que él entendiera el plan y el propósito de Dios. Y mientras él se queda turbado, analizando qué significa esto, dice la palabra. En ese momento llamaron a la puerta porque los hombres estaban viniendo. Dice el verso 11, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí que los hombres que habían sido
enviado por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un tal Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, escuche, el Espíritu Santo le dijo: he aquí que 3 hombres te buscan. Levántate, pues desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. A él se le iba a presentar a una gran crisis. Iba a ser confrontado con estos paganos que para él era abominación. Pero Dios le dijo: no dudes en recibirlo, porque yo los he enviado. Ahora, Dios no le estaba cambiando el menú. Le estaba queriendo cambiar ahí en la terraza, en la visión. Era la manera que él estaba mirando las cosas para que pueda entender el corazón de Dios. Cuando escuchó esto Pedro, que la gente golpeaba la puerta, él le dice en el verso 21, al que están buscando soy yo. ¿Cuál es la causa que ustedes me están buscando? Él no sabía nada. Verso 22 en adelante le comienzan a contar quién era Cornelio, qué experiencia había tenido, de qué modo el Señor se le había aparecido. Entonces lo hacen entrar, lo hospedan y al día siguiente, levantándose fue con ellos, acompañando a algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a los parientes, a los amigos más íntimos. Cuando Pedro salió, Cornelio a recibirlo, postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro lo levantó y le dijo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío, o sea, Pedro dice, juntarse y acercarse con un extranjero. Pero a mí me mostró Dios, ahora entendió la visión, que ningún hombre sea llamado común o inmundo. Por lo cual, al haber sido llamado, vine sin replicar. Y entonces ahora Cornelio le habla y le dice: yo te hice venir porque Dios me dijo lo que yo necesito hacer, de alguna manera para estar completo o de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora me detengo un poquitito aquí, hermano. Pedro estaba siendo confrontado a algo que muchas veces somos confrontados nosotros. La mentalidad del pueblo judío de la época de los discípulos nunca entendieron que el evangelio era para los gentiles también. Ellos creyeron que el evangelio era para los judíos. Jesús era judío, que el evangelio era para ellos. Nunca entendieron la primera iglesia cristiana de la época que el evangelio era para los gentiles. Nunca entendieron todo el plan y el propósito eterno de Dios, que antes que se revelara a los judíos se reveló a los gentiles en el plan de Abraham. Nunca entendieron lo que el mensaje de Cristo era, que de tal manera amó Dios, no a los judíos solamente, amó Dios a todo el mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ellos estaban aferrados que solamente podían ser salvos ellos, los judíos. Entonces, cuando él escucha que me dijo Dios que estaba contento, que yo doy ofrenda, que doy limosna, que me porto bien, que hago buenas acciones y oraciones, pero me dice: este hombre Pedro te dirá lo que tienes que hacer. Ahí interpretó qué es lo que tengo que hacer. Es como que Dios lo confronta a Pedro: bueno, ahora no tenés más excusa de predicarle a este gentil el evangelio de Jesucristo, de la gracia de Dios. Y aquí comienza Pedro a narrar. Vamos al versículo 34, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Esta fue la introducción de Pedro. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia.
Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de estas cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole en el madero. A este levantó Dios del tercer día e hizo que se manifestase no solo a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, testificando que él es el que Dios ha puesto por juez de vivo y de muerto. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Mire, cuando usted mira estos versículos del 34 al 43, es el evangelio puro de Cristo que predica Pedro. Cómo Dios proveyó su Hijo Jesús, cómo Él fue levantado, cómo Él muere en la cruz por los pecados, cómo Dios lo levanta entre los muertos, cómo lo constituye juez y Señor, y que solamente por causa de la fe en Él nosotros alcanzaremos la remisión de nuestro pecado y la salvación de nuestra vida. Tomé mi reloj y comencé a leer en voz pausada todo el mensaje que predicó Pedro. ¿Sabe cuánto duró? 55 segundos. No llegó un minuto para predicar todo el mensaje del evangelio. Y pasa algo inesperado. Claro, Pedro estaba mirándolo a todo, atento. No sé cuántas personas habrá ido, mínimo 300. Todos atentos, escuchando el mensaje del evangelio. Y de repente se interrumpe el mensaje cuando Pedro estaba hablando. Para él estaba dando la introducción. Casi se agarganta, se queda trabada en la voz. Y algo pasó. Es como que el Espíritu Santo interviene y le pega un golpe a Pedro y le dijo: bueno, ahora correte. Ya dijiste todo lo que tenía que hacer. Solo a ti se te permite predicar el evangelio. No lo puede hacer ni los ángeles ni el Padre. Porque a Dios dice Pablo, porque a Dios le agradó salvar a los hombres por la locura de la predicación. Cuando el Señor le dijo a los discípulos: id a ser discípulos a todas las naciones, el Señor le entregó el baluarte del mensaje de la predicación a los discípulos. Y cuando Dios entrega algo, Dios no se lo quita. Aunque pueda haber buenos ángeles, predicadores, serafines y querubines, o que Dios mismo se sale de la vaina para predicar el evangelio, esto ya lo entregó a los discípulos, nosotros. Y Jesús ahora se vale de los discípulos para que el evangelio sea anunciado. Ahora mire qué pasa. 55 segundos, cuando termina diciendo que los que creen en él, verso 43, recibirán perdón de pecado en su nombre. Verso 44, mientras él aún hablaba a Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron maravillados, atónitos, porque el Espíritu Santo había caído también sobre los, según llamaba el incircunciso, sobre los paganos, como había venido en el Pentecostés sobre los judíos. Y quedaron locos. Se le rompió también la doctrina a Pedro. A los que habían venido de la circuncisión quedaron también atemorizados, aterrorizados. ¿Puede acaso, dijo Pedro, impedir el agua para que sean bautizados estos que han sido llenos del Espíritu Santo? Así que se organizó un bautismo también y los bautizó a todos los que habían recibido a Cristo. Ahora, cuando yo miro una perspectiva así de lejos, yo veo que la obra que pasó entre los gentiles no lo vi tanto entre los judíos.
cómo, excepto el de Pentecostés, que fue una revolución cuando el Espíritu Santo vino, pero luego las obras que Dios hizo entre los gentiles no se veían tanto entre los judíos. Otra de las cosas que me llamó la atención es como en el corazón de Dios estaba bendecir a toda la nación, a todo el pueblo, a toda la gente, no importa credo, lengua, nación. Aunque respetaba a los judíos como su pueblo, pero no había desamparado ni desechado, como los llamaban los judíos, a los abominables que no estaban dentro de la línea judía. Y el amor de Dios fue alcanzado para ellos. Ahora, lo que noto yo aquí, mi hermano, que el amor de Dios estaba de alguna manera ligado o atado a la manifestación al pueblo, porque Él se le había entregado a los discípulos cuando le dijo, antes de partir a la gloria, le entregó la palabra y le dice que ellos iban a hacer lo que iban a testificar. De tal manera, le digo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, de tal manera, o por tanto, id, predicad y hacer discípulos de las naciones. Una vez que lo entregó, Dios no se lo pudo sacar. Y yo aprendo otra lección en esta historia, que el gran problema no eran los gentiles que no estaban dispuestos a oír a Dios. El gran problema era Pedro, la imagen del hombre religioso que no entendía que el evangelio era para todos, que no tenía que ser el egoísta de que Dios me salvó a mí y me quedo todo para mí, y que los de afuera estaban necesitando oír el glorioso mensaje de Cristo. Dios le demuestra que no como yo había aprendido, que me lo enseñaron a mí, que todo lo malo estaba afuera y todo lo bueno estaba adentro, que había cosas afuera que Dios la estaba mirando con agrado. Afuera había muchos Cornelios deseosos de conocer al verdadero Dios, pero sin embargo los judíos, los religiosos, para nosotros y los evangélicos, no queremos que nadie escuche lo que nosotros recibimos. Un evangelio para los evangélicos y que no sirve para los demás. Esto me impactó de la manera que el Señor responde con un derramar del Espíritu sobrenatural sobre un pueblo nuevo que no entendía nada, que solo escucha la palabra, el mensaje. No tuvo tiempo de tomar cursos para bautismo, no tuvo tiempo de recibir las primeras lecciones del discipulado. Dios, viendo el corazón de ellos, el Señor le derrama la gloria de los cielos. Así como ayer el gran problema de Dios no fue Cornelio o los incircuncisos o los paganos, el gran problema de Dios era Pedro y toda la cúpula religiosa que gobernaba o administraba el cristianismo. Quiero decirle, hermano, con dolor, y hablo como un veterano del evangelio, que el gran problema Dios no lo tiene con la gente del mundo, lo tiene con nosotros. A veces nosotros oramos y lloramos, Señor, ten misericordia de los pecadores, sálvalos. Ya el Señor los ama, Él ya los perdonó en Cristo, en la cruz. Él los quiere redimir, los quiere salvar, pero somos nosotros que no vamos a buscarlo. Somos nosotros, porque hemos hecho un gueto evangélico para los evangélicos y un evangelio medido a medida y forma de lo que estamos acostumbrados a darle. Y yo quiero decir que afuera hay mucha gente que está hambrienta, sedienta de conocer al verdadero Dios. Hay muchos Cornelios que hacen oraciones sin saber dónde está Dios, que hacen buenas acciones porque entienden que la cultura del reino de Dios es bendecir, pero no saben cómo. Y yo creo que nosotros deberíamos pulsar espiritualmente el espíritu de todo lo que está sucediendo y pasando, y de este modo entender el corazón de Dios, que Dios esté interesadísimo de alcanzar y tocar a las naciones y a la gente. Los Cornelios están a la vuelta de tu casa. Los Cornelios están en la escuela donde vas, en la fábrica, en la empresa. Están llenos de Cornelios, con un corazón abierto y dispuesto. Pero nosotros tenemos una pantalla en nuestros ojos que no nos permite ver esa realidad. Hace unos años atrás, una hermana mía que está en Córdoba, ahora de pastora, estaba estudiando en Estados Unidos y conoció a un hombre de Dios
que ya ahora anciano, que había vivido toda la guerra en todos los países bajo la élite comunista, las grandes persecuciones que pasaron en todos los países, que se escribieron muchos libros acerca de esto, muerte, persecución por causa del comunismo. Este hombre luego viaja a los Estados Unidos y le entrevistan en el primer canal cristiano de televisión y él comienza a contar las anécdotas tremendas y los testimonios, cómo Dios lo había salvado a él, a su familia, al pueblo. Eran con testimonios conmovedores, que venían los soldados a buscarlo y no lo veían, Dios lo dejaba ciego, cosas así, ¿no? Conmovió la televisión. Así que de repente estaba terminando el programa y suena el teléfono en el canal y llama a un hombre y quería hablar con él y le dijo: mire, soy pastor de la ciudad tal y tal, nos encantaría que usted venga a ministrarnos tal domingo, ¿puede ser? Sí, no tengo problema, voy a ir, déjeme la dirección. Cuando terminó de hablar todo eso, y hablar con él, y le dice: perdóname, no me dijo qué iglesia pertenece. Y le dijo: pertenecemos a la iglesia mormona. Cuando él escucha la iglesia mormona se le congeló la sangre y dijo: ¿qué voy a hacer yo de los mormones? Le dice: mire, pastor, ¿por qué no me deja mirar bien la agenda para ver si tengo el libre o no? Arrugó como el bandoneón de Pichuco. Y sabe que el hombre lo entendió y le dijo: pastor, yo sé que al decirle el nombre de quién somos, usted tal vez no querrá venir con nosotros, pero tenemos necesidad de escucharlo. Por favor, revea esa posibilidad. Y le dijo: bueno, voy a orar. Y cuando se va a orar, cuenta él, dice: no llegué ni a arrodillarme al lado de la cama, sentí que Dios me agarraba bofetadas. Y me dijo: yo te lo mandé para que vos vayas, y vos te estás rehusando, religioso, que querés solamente predicarle a tu gente. Ahí hay gente que necesita. Así que lo llama, le dijo: voy a ir. Ahora, ¿cómo hacía él ahora en una iglesia de corte mormón? Ya era una iglesia medio independiente, no estaba dentro del círculo del mormonismo, contaba él, pero era base doctrinalmente como los mormones. ¿Qué voy a hacer? Entonces interpreta y dijo: voy a contar algunos testimonios, pero después de algunos testimonios voy a predicar el evangelio, porque no deben conocer la profundidad de lo que es el evangelio. Así que después de contar algunos testimonios, la gente se excitó con esos testimonios y él comienza a predicar un breve mensaje del evangelio que duró 15 minutos. Presentó a Cristo como hizo Pedro con Cornelio. Presentó a Jesús, que vino para salvar a los pecadores, cómo los redimió y que somos salvos por gracia y por fe y no por obra. Termina de predicar y dijo: bueno, ahora le invito a todos que cierren sus ojos y vamos a orar. Y si alguna persona quisiera en esta noche, no tiene la seguridad de su salvación y quiere recibir a este Cristo que de verdad lo salva, mientras están todos con los ojos cerrados, yo le voy a pedir que levante su mano y yo voy a orar por usted. Él permaneció fielmente con sus ojos cerrados hasta que siente un estruendo, que algo se rompió, como que cayó, un golpe fuerte. Y él no quería abrir los ojos porque tenía vergüenza y temor por lo que estaba pasando. Cuando abre los ojos, todos los ancianos que estaban arriba de la plataforma, pues se sentaban los ancianos atrás, hicieron un tembladero en la plataforma a ver quién bajaba primero para entregarse a Cristo. No solo que esos ancianos se entregaron a Jesús, toda la congregación se entregaron a Cristo. Y a partir de ese día ya dejó de ser la iglesia mormona. Ahora, cuando uno lo mira desde otra perspectiva, desde la perspectiva de su lugar, de su funcionamiento, uno lo juzga, mira acá, mira allá. Tenemos siempre cuestiones, pero no conocemos el corazón. Y solo Dios conoce el corazón de esa gente. ¿Cuánta de esa gente está ansiosa y deseosa de conocer y de tener lo que nosotros tenemos?
Y el patrimonio del Evangelio que nos ha sido entregado por mano del Señor no es para que lo comamos nosotros y hagamos fiestita todos los días. Es para compartir con aquellos que lo necesitan. Para eso Dios nos los entregó. Yo suelo contar un testimonio que para mí ha sido muy revelador. Por eso, hablando de transformación, fue la manera en la cual Dios me cambió a mí o me transformó la manera de pensar. Porque yo, imagínense, vengo de una escuela pentecostal de tantos años, que yo era de la línea, como lo decía Ávila, todo era hijo del diablo para mí. El que no estaba en la iglesia conmigo era un hijo del diablo. Y casi lo decía tan puertorriqueño también como él, hijo del diablo. Pero un día Dios me exhortó y me dijo: ¿por qué lo llamas hijo del diablo la gente? ¿Qué hizo el diablo para que ellos sean hijos de él? Nada. El diablo es un ladrón, usurpador que viene a robar y matar y destruir. Y me dijo más el Señor. Ahí fue donde me golpeó, que me sacó de la línea de mis doctrinas aprendidas. Dice: potencialmente, me dijo el Señor, yo nunca lo había visto de esa postura, potencialmente todo el mundo son hijos míos. ¿Sabe por qué? Porque Juan 3:16 dice que mi hijo murió por todo el mundo. ¿Por qué potencialmente? Porque ya el precio lo pagué para que ellos sean salvos. ¿Por qué no son salvos? Porque nadie llegó como tú para decirle que ellos también tienen la posibilidad de alcanzar la salvación por gracia, porque Cristo murió por ellos. Y me dijo más el Señor: en este momento que estoy discutiendo con vos, cabeza de alcornoque, se están matando gente, se están suicidando, que te están dando vuelta atrás. Y no hay nadie quien vaya a decirle que ese no es el camino, que Dios le ha dado una herencia a ellos, le ha dado un regalo maravilloso de la salvación. Y después me la remacha con algo más que me sacó, me desnudó el Señor. Me dijo: ¿sabe qué diferencia hay entre el más perverso que está preso, el delincuente, el violador, el borracho que está en las ciudades caminando, o el drogadicto, y vos? Yo era el pastor de Santo de Fe. Digo, el Señor me va a poner en la escala por allá arriba. Y no hay ninguna diferencia. ¿Sabe cuál es la única diferencia? Que a vos alguien un día te habló del amor de Cristo, vos recibiste el regalo de la salvación, y ellos, ninguno todavía han ido a recibir lo que tú recibiste. Así que la diferencia la hace lo que vos recibiste, no lo que sos. Porque si ellos tuvieran la bendición que tú tuviste, que alguien te hablara, ellos tal vez no estarían así. Entonces yo quedé congelado. De ahí en adelante comencé a tomar en esos años una actitud. Ya no llamaba más hijo del diablo a la gente. Número uno. Segundo, yo bajaba la ventanilla del auto y cuando veía gente que caminaba por las calles, le decía: ustedes son futuros hijos de Dios. Mañana van a conocer la verdad y van a venir a adorar al Señor con nosotros. Ustedes no son hijos del diablo. El Padre ha pagado un precio con la sangre de su Hijo. Ustedes potencialmente son hijos de Dios. Comencé a mirar de otra perspectiva. Y ahí descubrí, hermano, lo que él contaba hace un momento, como le pasó a mi hermano Pedro. Que el problema Dios no lo tiene con el mundo, como lo tiene la iglesia. El problema Dios lo tiene con nosotros, que somos los más duros para entender que lo que Dios hizo, ya lo hizo completo y perfecto para que también el mundo crea. Y yo espero con todo mi corazón que a través de estas hermosas reuniones que están llevando a cabo, el Espíritu Santo venga y nos transforme. De tal manera que cuando salgamos otra vez a las calles, que no miremos nosotros aquí y ellos allá. Fue
Fue en esos los días que el Señor me comenzó a ver que mi iglesia no era el templo al cual yo pastoreaba, que mi iglesia eran todas las iglesias de Rosario y que mi congregación potencialmente era toda la ciudad. Toda la ciudad. Nada más que este está descarriado, este anda en el mundo, y cuando yo miro la iglesia están igual. Porque aunque están todos sentaditos el domingo, algunos son unos sinvergüenza, otros unos desfachatados, otros andan bien, otros andan a los tumbos, y así está el mundo. Tener una visión mucho más amplia, abrir el corazón para amarlos en la condición donde están. Eso me enseñó la historia del hijo pródigo. Que aunque él andaba revolcándose en los chiqueros y había gastado todo lo que tenía, el padre todavía lo amaba. No había nadie que le dijera al hijo que el padre lo esperaba y lo amaba, hasta que el Espíritu Santo lo toca y lo hace volver en sí. Y esta semana el Señor me ministraba y me decía, ¿sabe por qué el hijo pródigo se levantó y reflexionó? La cosa que el Espíritu Santo le hizo ver, que él tenía un padre y que él tenía una casa. Y dijo, ¿cómo yo aquí en el chiquero, teniendo padre y teniendo una casa? Que la casa mía es tanta cobertura de amor que hasta los jornaleros viven mejor que yo acá. Y que tengo un padre tan grande y tan bueno. Y esa reflexión lo hizo volver a casa. Y a veces nosotros no valoramos lo que tenemos en casa. No valoramos el amor del Padre que está aquí. No valoramos el amor de la familia. No valoramos todo lo que Dios nos ha entregado. Y hacemos de esto un reducto de gente que nos amamos entre nosotros. Está bien que nos queremos entre nosotros. Te la doy a vos, dámela a mí. Compartimos esto. Hoy oro por vos, mañana ora por mí. Pero perdemos la visión de lo que Dios tiene. ¿Cómo está mirando Dios el mundo? Esos días que el Señor me exhortó mucho, recuerdo que un día me dijo, ¿cuánta gente tenés en la congregación? Y yo recuerdo ese tiempo, estábamos recién comenzando la obra, habremos tenido 300 personas. Y me dice, 300 personas. ¿Cuántas veces te reuní por semana? Y 4 veces por semana. Dice, cada vez que te parás en el púlpito y abrís la escritura, ¿sabés qué estás haciendo? Estás repartiendo herencia. Estás sacando tesoro, revelaciones y le estás dando al pueblo. Y el que reparte la misma herencia a las mismas personas es un tránsfuga. Porque no es para las mismas personas toda la herencia. Lo que tenés que salir a buscar, ¿dónde están los herederos? Como hacen los jueces, para que la herencia sea repartida. Y me dijo, si Rosario tiene 1,5 millones de habitantes y vos querés que los únicos herederos son los 300 que están con vos, está totalmente equivocado. Y ahí fue donde el Señor me habló y me dijo, vos ahora estás disfrutando de la herencia porque alguien te dijo que sos un heredero. Ellos no saben nada. Ay, hermano, ahí cambió mi corazón y comencé a ver, no digo que dejé de amar a los hermanos, pero le dije, hermanos, ya, grandulones, basta ya de estar todos los días arriba de ustedes, que lo tengo que sentar en la falda todos los días, hacerle mimo para que no se vaya, darle la comidita en la boca para que se sientan cómodos. Es hora de salir a compartir con los de afuera que necesitan la palabra. Nos ponemos de pie, hermanos, y oramos al Señor. Querido Padre, te doy infinitas gracias en esta mañana por este privilegio y honor que me permites haber venido a esta amada casa y compartir tu palabra. Yo te bendigo, Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús porque creo que en este programa saldrá gente tocada, ministrada de tal manera que cuando vuelvan no serán los mismos. Y declaro y profetizo que esta amada iglesia
de Casilda no será más la misma. Tendrá un corazón de acuerdo al corazón de Dios y saldrá a buscar a aquellos que tienen la posibilidad de poseer la heredad y no lo saben. En el nombre de Jesús los bendigo y bendigo todas las palabras que vengan atrás de esta en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Fuertes aplausos para la